Elba, soy de la Asociación Pena, la Asociación con Personas con Discapacidad Visual de Álava, y tenemos un convenio con Fidelidis. Y hoy Lorenzo, que es el presidente de la consultoría, nos va a hacer una ponencia sobre, nos va a orientar para la tramitación de la discapacidad, la dependencia y la incapacidad laboral. Más o menos lo tenemos organizado, que será como una ponencia de alrededor de media horita, y luego el resto del tiempo será para vuestras dudas, inquietudes o cosas que queramos comentar, ¿vale? Así que bueno, sin más, no le dilato más, os dejo con Lorenzo. ¿Me oís bien? Sí, ¿no? Sí. Oye, pues nada, lo he dicho. Encantado, disculpad por el retraso, pero vengo desde Madrid y para que os hagáis una idea, pensaba que era en Bilbao. Así que imaginaos cómo andamos. Bueno, os voy a contar un poquito sobre... orientaros un poquito y primero... antes de empezar este tipo de ponencias, a mí de lo que me gusta... Pues esto funciona, esta es otra. Ponte aquí mejor. Aquí yo no lo veo. Ah, sí, perfecto. Ahora. No, aquí no se ve igual. Vale. A mí siempre me gusta poneros en situación de cosas que seguro que conocéis y que habéis vivido la mayoría de vosotros, pero bueno, que me gusta recordar para situarnos en dónde estamos y saber desde qué punto de partida comenzamos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre normalmente por parte de los pacientes? Pues que hay una situación de desconocimiento sobre las leyes muy grandes, normales. No nacemos enseñados, no somos letrados y por lo tanto al final las leyes pues están ahí y luego veremos que no son solo las leyes, sino realmente la jurisprudencia, porque hay muchas leyes, la legislación española es de las más avanzadas en materia social, pero son leyes de los años 70, entonces se han ido actualizando, reinterpretando con la jurisprudencia. Entonces, a lo mejor tú te lees una ley, que es lo que le pasa, luego veremos a la administración, que se lee una ley, y a lo mejor el funcionario de turno se la sabe, pero ha habido jurisprudencia que ha ido reinterpretando esa ley y por lo tanto la aplicación ya no es igual que cuando se redactó en su día en los años 70-80. Entonces hay un desconocimiento global sobre esas leyes y hay un desconocimiento muy grande sobre los procedimientos. Vamos a la administración, preguntamos cómo podemos adquirir determinados derechos, la incapacidad, la discapacidad, la dependencia, etcétera, o cualquier otro, y la verdad es que yo no creo que sea por mala fe, pero no nos suelen informar correctamente, nos dan 28 vueltas, nos lían un poquito, de hecho, y bueno, pues al final algo que puede ser muy fácil por un camino recto, pues si le damos 28 vueltas, pues llegamos tarde, mal y nunca, ¿no? Y es lo que suele pasar. En la administración, bueno, pues todos estamos oyendo todos los días, no hay dinero para las pensiones, no hay dinero para prestaciones, no hay dinero para nada, ¿no? Al final lo que hay es una distribución errónea de los presupuestos, el dinero que hay pues se destina muchas veces a cosas que son mucho menos importantes que los temas sociales, que es lo que estamos tratando nosotros, y bueno, pues aunque haya un discurso generalizado de que no hay recursos, la verdad es que a ver los hilos, como se suele decir, pero se destinan a lo que se quiera destinar. Y lo que os decía antes, hay una falta tremenda de actualización en la aplicación de las leyes, porque la legislación, como os decía antes, española en materias sociales de las más avanzadas del mundo, por no decir la más avanzada, pero
luego la actualización que se ha ido haciendo con la jurisprudencia, pues los funcionarios la desconocen muchas veces. Entonces, hay muchos temas, sobre todo derivados de la incapacidad laboral, incluso de la dependencia, pero también de la discapacidad, y ahora con el nuevo baremo que se va a poner en marcha, pues seguro que les van a tardar en actualizarse, que cuando vas a preguntarles te da una información errónea o no completa, y entonces te hace tomar decisiones que realmente no corresponden con los derechos que tú estás solicitando o quieres solicitar, ¿no? Y luego hay una legislación que está diseñada para las grandes empresas. Por ejemplo, en materia laboral, pues la adaptación del puesto de trabajo es muy viable con el Real Decreto de 2019, pero solo si estás trabajando en una multinacional. Si estás trabajando, como el 99% de los españoles, en una pyme, micropyme o es autónomo, pues no se puede aplicar el Real Decreto sobre adaptación del puesto de trabajo en materia de horarios intensivos, de reducciones de jornada laboral, de varias cosas que la empresa puede demostrar que no puede aplicar por falta de recursos y que sí que lo pueden hacer las grandes empresas, y por lo tanto, aunque el Real Decreto es muy bueno para ciertas cosas, solo aplica para las grandes empresas, ¿no? En los medios existe lo que nosotros denominamos infoxicación, es decir, hay una cantidad ingente de información, te metes en el abogado Google y te sale cantidad de respuestas a todas las consultas que tú quieras hacer, pero hay un problema, que es que más de la mitad, por no deciros, la mayoría de la información que encontramos al respecto es tóxica. ¿Por qué? O porque es errónea, o porque está incompleta, o porque está sesgada. Entonces no puede derivar hacia toma de decisiones que realmente nos ajustan a lo que nosotros queremos demandar, al derecho que queremos demandar. Y eso nos pasa todos los días. Todos los días nos llegan consultas, es que he leído, es que me han dicho, es que he escuchado. Pero no, pero esto no es así, esto es de otra manera, esto se aplica de esta manera, se puede conseguir, y lo que hay que hacer en muchos casos, en la mayoría de los casos, es hacer un traje a medida de cada situación, ¿no? Y luego hay una presión mediática de esa falta de recursos de parte de la administración que cala en todos los estamentos de la sociedad, incluso los jueces. Hay jueces que aunque sean liberales, pues hombre, si están todo el día escuchando que no hay dinero, pues cuando tienen que tomar una decisión hay veces que dicen, bueno, pues si está entre Pino y Valdemoro prefiero denegar, y eso ya no contamos con los funcionarios que toman las decisiones sobre discapacidad, incapacidad o dependencia, que les pesa muchísimo. Este mensaje cala y les pesa, aunque sea de forma inconsciente, a la hora de tomar decisiones. Y en los abogados pasa algo que no pasa en el resto de profesiones, y es la falta de asesoramiento especializado. En los abogados, si tienes un cáncer, no vas ni al traumatólogo ni al médico de cabecera que te trate, ¿no? Pues en los abogados, si vamos al que nos ha llevado el divorcio, al que nos ha llevado el tema mercantil, al generalista, a que nos trate un tema de incapacidad, de discapacidad, de dependencia. Y el entorno de la discapacidad es muy de detalle. Todos los entornos de derecho, todos los elementos de derecho son muy de detalle. Y la diferencia entre obtener o no una prestación son pequeños detalles, jurisprudencia aplicada, etcétera, etcétera. Entonces, alguien que no esté acostumbrado a manejar esa jurisprudencia, que no es fácil de conseguir, porque si para el ciudadano de a pie es muy difícil o casi imposible, para los abogados tampoco es tan sencillo. Entonces, un abogado, por mucho que pueda saber interpretar las leyes, luego tiene que encontrar la jurisprudencia adecuada para, por ejemplo, saber que una persona que esté jubilada por coeficientes reductores puede solicitar una incapacidad laboral permanente. Y eso, si tú vas a un abogado que no sepa de esto, te va a decir, no, usted ya está jubilado, ya no puede solicitar una incapacidad laboral. Y no es cierto, por ejemplo, y con ese mil ejemplos. Y luego, pues, en cuanto te dan los buenos días, ponen el taxímetro y a cobrar, ¿no? Antes de decirte si casi los buenos días, pues normalmente la profesión, lo extendido es que te ponen por adelantado sin ninguna garantía de éxito, y muchas veces pues el problema que hay es que o andamos justos de dinero, o si, aunque no andemos justos de dinero, no te ofrecen ninguna garantía de éxito, y dices, pues mira, que me quede como estoy,
deja que me quede como estoy, que por lo menos no pierdo este dinero que me están pidiendo, ¿no? Y eso pasa muchísimo. Incluso seguro que alguno lo habrá vivido. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Intentar suprimir las dos grandes barreras que hay a la hora de conseguir los derechos, que es, uno, sobre todo, lo más importante, tener información. Y a través de Itxaropena, cualquier consulta que nos hagáis, os lo vamos a responder de forma gratuita. Tenéis que tener información especializada para saber si realmente lo que queréis reclamar, el derecho que queréis reclamar, os corresponde o no. Es así de sencillo. Lo primero es saber si os corresponde y a partir de ahí ya tomaréis la decisión adecuada. Oye, pues quiero pelear por ello o no quiero pelear por ello, pero por lo menos que sepáis si os corresponde. Y la otra gran barrera, que es la económica normalmente. Oye, pues nosotros solo cobramos si se gana. Pues ya por lo menos tienes una cierta, por lo menos te quitas esa presión económica de que tengo que pagar sí o sí de año que viene, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues nuestro cliente tipo es el cliente del modelo asociativo. Trabajamos con casi 1000 instituciones como Itxaropena en toda España y lo que hacemos es ofrecer estos servicios jurídicos con este formato y dar la máxima difusión en talleres formativos como este, en ponencias, a los trabajadores sociales, etc. Y ahora ya nos metemos de lleno en los 3 puntos que venimos a comentar. La discapacidad, la incapacidad laboral y la dependencia. Lo primero que me gusta hacer en estos temas es explicar la diferencia, porque suelen estar muy ligados y se suelen confundir, sobre todo discapacidad e incapacidad laboral. A nosotros siempre nos preguntan, quiero una discapacidad en mi trabajo. Pues no es discapacidad, es incapacidad laboral. Y lo que tenéis que saber es qué es lo que mide, sobre todo, en lugar de la definición exacta, como mejor se entiende, es qué es lo que mide. Y lo que mide la discapacidad es cómo afectan las secuelas y limitaciones de tus patologías en tu vida diaria, desde que te levantas hasta que te acuestas, incluso durante las horas de sueño, durante todo el día y en todos los ámbitos, laboral, social, familiar, etcétera, etcétera. Las 24 horas del día, cómo afectan las secuelas y limitaciones de tus patologías a tu vida diaria, en todos los ámbitos. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en la cabeza cuando queramos evitar una discapacidad, porque a veces centramos el tiro en otras cosas. Y llevo todos los informes, luego hablaremos, luego voy a explicar esa orientación que vamos a hacer de cómo tramitar o cómo solicitar este tipo de prestaciones o de reconocimientos en base a los errores que normalmente se cometen. Es decir, en lugar de deciros cómo hay que hacerlo, porque es que ahí es un traje a medida lo que hay que hacer de cada caso, os voy a explicar cuáles son los errores más comunes para que por lo menos eso no lo hagáis, que es lo que suele pasar en la mayoría de los casos, ¿vale? Tipos, podríamos poner el corte en 3, aunque luego hablaremos de 2 más. Hasta el 32% incluido, que es cuando no se reconoce la discapacidad. Una persona no tiene certificado de discapacidad hasta que no tiene el mínimo del 33%, y aunque tengas el 32%, pues no te corresponde ningún tipo de prestación ni de beneficio asociado al certificado de discapacidad. Del 33 al 64 incluido, sería el segundo tramo, por así decirlo, y luego a partir del 65, que es lo que se denomina gran discapacidad. Del 33 al 64 tiene una serie de beneficios en prácticamente cualquier área que nos podamos imaginar, desde reservas de empleo, protección laboral, a nivel fiscal, bueno, lo que ya sabéis, a nivel de transporte, acceso a organismos, a instituciones públicas, impuestos, etcétera, etcétera. Y a partir del 65, que es la gran discapacidad, tiene añadidas otra serie de ventajas superiores, un poco superiores en algunos casos, sobre todo a nivel fiscal, que no tienes si no tienes mínimo el 65%.
Pero a partir del 33 ya tienen acceso pues, a ayudas de vivienda, accesibilidad, reserva de plaza, cupos para incluso estudios, multitud de cosas. Hay que tener en cuenta la discapacidad. Sabéis que está derivada la normativa a cada comunidad autónoma, con lo cual no es exactamente igual, por ejemplo, en el País Vasco que en Madrid. Es parecido, pero por ejemplo aquí en el País Vasco tiene prestaciones superiores que las que puedan tener en Extremadura. Entonces hay que saber de dónde proviene uno, dónde está uno empadronado para saber qué prestaciones, derechos, beneficios tiene asociados a su grado de discapacidad, ¿vale? Importante también, si te cambias de domicilio, que sepas que no tienen por qué reconocerte las mismas prestaciones, beneficios, derechos, y de hecho hay que hacer una especie de traspaso de expediente a la otra comunidad a la que te vayas a empadronar, ¿vale? Y luego hay dos cortes adicionales, que son el 45% y el 75%. A partir del 45% el mayor beneficio deriva en que, dependiendo de la enfermedad, te puedes jubilar de forma anticipada por coeficientes reductores. Es decir, a partir de los 52, 55 o 58 años te puedes, que llamamos prejubilar, jubilación anticipada por coeficientes reductores, ¿vale? Esto no lo sabe todo el mundo, pero que sepáis que existe. Entonces hay un Real Decreto en el que están listadas una serie de enfermedades, pero nosotros, por ejemplo, hemos conseguido que muchas enfermedades raras que no están listadas se nos reconozcan los mismos derechos para poderte jubilar de forma anticipada con un 45% de discapacidad o superior, ¿vale? Eso no lo sabe la gente. Si se lo preguntas a cualquier abogado, pues no lo sabe. Es que no lo saben ni normalmente cuando preguntas en la administración, pero es así. Esto es jurisprudencia. Esto no viene en el Real Decreto. Esto es jurisprudencia asociada a sentencias que hemos ganado en el Supremo. Entonces, aunque no tengas cáncer, por ejemplo, que es una de las listadas, o una enfermedad de las listadas en el Real Decreto, si al final el concepto básico de ese Real Decreto es que tu enfermedad acorte tu esperanza de vida. Entonces nosotros hemos argumentado eso para que el Tribunal Supremo nos dé la razón, porque es así. Una persona con discapacidad o una enfermedad grave, normalmente su esperanza de vida es un poquito inferior o muy inferior a la que tiene alguien que no tiene una discapacidad o una enfermedad grave, ¿no? Entonces ahí nos han dado la razón y esto se aplica como jurisprudencia, no como legislación, que son los matices que os decía antes. Y luego hay tres preguntas que se responden de forma común que veremos en el resto de temas, de incapacidad y de dependencia. Lo primero es: me tengo que conformar. Bueno, pues lo que siempre contesto a esto es: depende. Es decir, lo que hay que hacer es un estudio de viabilidad. Esta mañana me ha llamado una chica de una asociación de Amires, que tiene una enfermedad de la vista. Le habían denegado el certificado de discapacidad, le habían dado un 15% y ella estaba empeñadísima en que había que protestar, reclamar, porque se le habían dicho, porque a un compañero suyo le habían dado un 37%, bla, bla, bla. Le he dicho, bueno, mándanos los informes. Hemos revisado los informes y solo llega al 26% incluidos factores sociales. Entonces le he dicho, mira, no te merece la pena, pero no reclames, te vas a pegar contra una pared. Si no lo haces con nosotros, encima te va a costar dinero de un abogado o tiempo y frustración tuya, no lo hagas. Si lo quieres hacer, hazlo, obviamente, pero que sepas que lo que te van a dar como mucho, te dan un 15, te corresponde un 26, pero no te vale para nada un 26. Entonces, ahora mismo, hasta que no tengas nuevas patologías o un agravamiento de tu enfermedad actual, no te merece la pena reclamar. Así es como hay que revisar esto, así es como hay que analizar esto, haciendo un estudio de viabilidad caso por caso, un traje a medida que decimos nosotros. Entonces, ¿me tengo que conformar? Pues depende. Depende primero si te corresponde la prestación o el reconocimiento del derecho que tú pides. Y segundo, un caso muy común. Oye, me han dado un 35, pero es que resulta que yo creo que me corresponde un 42.
pues a lo mejor es cierto, lo analizamos, te corresponde un 42. Pero ¿para qué te vas a pelear si te corresponden exactamente las mismas prestaciones, derechos, beneficios con el 35 que con el 42? No te merece la pena. Ahora, si fuera el 45, a lo mejor, oye, sí, con el 45, sí, en el futuro te vas a poder jubilar de forma anticipada por coeficientes reductores, con lo cual sí te merece pelear por el 45. ¿Vale? Ese es el tipo de análisis que hay que hacer de cada caso y explicarlo para que vosotros que no conocéis estos matices o estas cosas, y los que los conozcáis fenomenal, pero la mayoría de la gente los desconoce, sepáis en función de esa información por dónde tirar, básicamente, tomar decisiones correctas en base a información adecuada. Luego, ¿puedo solicitar revisión? Pues hay que hacer lo mismo, es decir, si resulta que desde que te dieron un determinado grado has empeorado, tienes nuevas patologías y ese grado supone un cambio cualitativo y cuantitativo, como el que hemos puesto antes, oye, tenía un 35, se me han agravado las patologías o tengo patologías nuevas y ahora resulta que te analizamos y te corresponde un 47, pues a lo mejor si te